bien, amigos, ya estamos una vez más con ustedes en su programa Nuestra Gente, uno de los programas editados y producidos por su plataforma digital de Ensenada, en La Mira TV. Hoy nos corresponde visitar a un entrañable y querido amigo de mucha gente, amigo de Ensenada particularmente, de Baja California no se diga. Me refiero al capitán Ricardo Thompson, que lo tenemos aquí presente, con el cual, y agradeciendo su bondadosa oportunidad que nos brinda, hacerle una breve, no digo una entrevista, es una charla en la cual el tema principal es Ricardo Thompson. Así de que todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha oído hablar del capitán Ricardo Thompson, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Queremos saber quién es realmente Ricardo Thompson. Ya sabemos que es un triunfador, pero lo que más queremos saber es la parte humana de Ricardo Thompson. Muchas gracias por hacernos llegar hasta usted, mi querido capitán. Muchas gracias, don Luis, por su distinción. Realmente le agradezco esta charla y de verdad muchas gracias y bienvenidos. Pues sepa usted que usted es altamente reconocido en Ensenada, ¿eh? Y no nomás en Ensenada, pero yo me refiero a nuestro medio, a nuestras actividades propias, y me lo he encontrado en multitud de ocasiones en distintas actividades. Y siempre es el capitán Thompson, un hombre que tiene el dominio de su personalidad. Digo dominio porque él se sabe adaptar a todos los medios y a todas las circunstancias. Por ejemplo, gracias, él es miembro prominente de la Cofradía del Vino. ¿Qué tiene que ver el mar con el vino? Pues algo tiene que ver. Pero no corramos, vayamos lentamente. Primero, ¿de dónde es originario el capitán Thompson? Mejor dicho, Ricardo Thompson. Soy originario del puerto de Mazatlán, Sinaloa, Luis. Allí nací. No hace mucho. En 1948. Así que ya ha llovido. Es un polluelo. Nos quedan pedazos buenos, Luis. ¿Cómo transcurrió su infancia, mi querido Capín? Feliz, fue una infancia, mis recuerdos son muy agradables de Mazatlán. Crecí en el mar, vinculado al mar, aprendí a que me gustaran los temas del mar y probablemente eso me llevó a que en su momento considerar entrar a la escuela náutica, de donde egresé. Muy bien. En la carrera de cubierta, como oficial de cubierta, ingeniero geógrafo y oficial de cubierta de la Marina Mercante. Sus primeros estudios, la primaria, el preescolar o lo que sea, ¿qué recuerdos tiene de ese entonces? También son muy agradables. Las escuelas primarias de un Mazatlán que debe haber tenido unos 30,000 habitantes, yo creo. Pues sí, claro. Y estuve en las escuelas que había en aquel entonces en Mazatlán, el Instituto Cultural de Occidente, el Colegio del Pacífico, que fueron las dos escuelas que... ¿La secundaria dónde fue? En el Colegio del Pacífico y en el Instituto Cultural de Occidente. Yo vivía en un lugar, en el Cerro del Vigía de Mazatlán. Y estando el Instituto Cultural de Occidente se cambió a las afueras, a lo que entonces eran las afueras de la ciudad, y literalmente me quedaba inaccesible. Entonces continué mi secundaria en el Colegio del Pacífico y ahí la terminé. El Colegio del Pacífico estaba precisamente en el Cerro del Vigía, con vista al Paseo de Olas Altas en Mazatlán, que es un paseo famosísimo. Sí, muy conocido de Mazatlán. Ahí termina el Paseo Clausen. Y bueno, esa es mi escuela primaria, fue en estas dos instituciones fundamentalmente. Y ya sus grados académicos fueron en la náutica de Mazatlán. Posteriormente ingresé a la Escuela Náutica de Mazatlán, egresé en 1968, ya hace un poco más de 50 años, don Luis. Sí. Acabamos de celebrar los 50 años y después de estudiar en la Escuela Náutica, navegué en diversas empresas en el Atlántico, en el Pacífico, en barcos petroleros, en barcos de carga. Entonces no había contenedores, en barcos de pasajeros, en barcos de pesca. Pura marina mercante. Pura marina mercante. Soy egresado de la Escuela Náutica de Mazatlán, que es la marina mercante. Me interesó el tema pesquero.
me involucré en un proyecto de la FAO, de la PNUD-FAO, para investigar la dinámica de poblaciones de las especies en el Golfo de California, y la participación en ese programa me llevó a vincularme y a ser contraparte de expertos en hidroacústica y en oceanografía. Probablemente el Antonio Alzate debe haber sido el primer barco de oceanografía que formalmente operó en México, del gobierno, es decir, operado por el programa PNUD-FAO, con investigadores de todo el mundo. Había un académico ruso que era ictiólogo, había oceanólogos de todo el mundo, ingleses, americanos, y participaba con ellos como capitán del barco recorriendo el Golfo de California. ¿Qué edad tenía usted entonces? Yo creo que debe haber tenido unos 23 años de edad cuando era capitán del barco del Antonio Alzate. Era un barco pequeño, pero era un barco muy interesante. De cualquier manera, ya era capitán. Sí. Sí, claro. Me tocó ser capitán y fue una experiencia también muy agradable porque era gente muy preparada y tuve la oportunidad de ser contraparte de ellos. Había un islandés y un noruego. Edgar Sorensen era el noruego, especialista en hidroacústica, y un islandés, Arne Gislason, que era el especialista en el uso de sonares, que en aquel entonces eran literalmente una novedad. Es decir, acababan de transitar de la marina de guerra, de las aplicaciones militares, a el uso comercial y particularmente el uso pesquero. El sonar equivale al radar, ¿no? Es una especie de radar, pero bajo el agua. Bajo el agua. Lo que hace es el sonar detecta objetos debajo del agua, y se encontraron desde la guerra submarina que los sonares captaban los cardúmenes. De hecho, había que saber distinguir entre un barco y un cardumen cuando iba el submarino utilizando su sonar, o al revés, entre un cardumen y un submarino, el peligro de un submarino. En fin, me toca aprender el uso de los sonares en aquel entonces, participar en todos estos proyectos muy interesantes, en hacer oceanografía física, oceanografía química. Yo como capitán del barco, pero siempre participando con había que hacer muestreos, había que trabajar de una manera muy cercana con esta gente. Y lo que es el amor a la profesión, ¿estaba usted ya empapándose en todo eso, enriqueciendo su cultura náutica y sobre todo aprendiendo mucho? Y descubriendo lo maravilloso que es el Golfo de California, en la península de Baja California. En aquel entonces no existía todavía la carretera. No, de eso nos va a hablar en el siguiente segmento. Vamos a regresar con el capitán Ricardo Thompson, al cual estamos apenas empezando a conocer. Volvemos. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ochentos Pizza, un lugar de ensueño en San Antonio de las Minas. Ahí alimenta su espíritu y deleita su paladar. Pizzas exclusivas de diseño original, deliciosas pastas al dente y señoriales ensaladas.
brindamos con lo más selecto de nuestros vinos regionales. Todo ante el majestuoso panorama del Valle de Guadalupe, envueltos en la magia contagiosa de su ambiente musical. Esto es 800 Pizzas, que le brinda lo mejor de la vida en San Antonio de las Minas. Y bien, ya estamos de regreso con el capitán Ricardo Thompson. Nos ha estado narrando parte de su juventud cuando recién egresó de la escuela náutica, pero nosotros queremos ir un poquito más atrás. Háblenos de su niñez realmente. ¿Era usted un muchacho travieso o era usted un muchacho muy correctito, así? Yo creo que más bien caí en la primera categoría. Viví en un cerro que estaba, literalmente era monte. Entonces la cacería, las actividades de la cacería con lo que había, con tiradores, sí, con todo lo que había en aquel entonces que jugaba un niño. Desde resorteras en adelante. Y además hechas por uno mismo, ¿no? Sí, desde cortar las horquetas, conocer cuáles eran los árboles adecuados para hacer arcos, para hacer tiradores, para hacer ondas. La pesca, mis amigos y yo nos íbamos de pesca. Trabajábamos desde muy niño trabajaba en los barcos de camaroneros. Se atracaban en el antepuerto, llegaban muy temprano en la mañana del antepuerto y nosotros con unos salvavidas nadábamos hasta los barcos. ¿A qué edad hacían eso? Yo creo que tendríamos 12 años, 13. Y lavábamos los platos en el barco que acababan de desayunar y a cambio nos regalaban pescado. ¡Hombre, qué bueno! Limpiábamos el pescado, nos lo traíamos de regreso y lo íbamos a vender a las construcciones, a donde había construcción. En aquel entonces los albañiles tenían sus propios braseros, sí, ahí. Claro. Les vendíamos el pescado ya limpiecito, fresquecito. Y bueno, de ahí salía para ir al cine. ¿Y sus amigos los conserva todavía de aquella época? Sí, como no, todavía conservo algunos amigos, los primos, era una familia grande, mi mamá es de Ramírez Urquijo, entonces es una familia grande en Mazatlán, muchas hermanas, así que recuerdo esas fiestas de familia, esas vidas de familia. ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo? ¿O tiene? No, fue hijo único. Fui hijo único, me tocó ser hijo único. Así que, pero tenía muchos primos. Tenía muchos amigos, así que tuve la oportunidad de convivir, de crecer en esa convivencia, sí, libre que se usaba en aquellos años. Así que yo creo que sí caí en la categoría de travieso. Es natural, la inquietud que lo caracteriza no indica más que otra cosa. Usted fue un niño activo. Sí, vamos a llamarle así, activo. ¿Y su juventud más o menos como fue? ¿Qué nos puede decir? ¿Era amante de las fiestas? ¿Le gustaba cantar? ¿Le gustaba participar en actividades artísticas? No, me encanta la música, por eso tengo oído de artillero. Entonces, pero me gusta mucho la música, así que no tuve oportunidad de cantar, pero sí de escuchar mucha música. Sí. Tenía muy buenos amigos. La escuela náutica pues me vinculaba a la vida de Mazatlán. Con sus condiscípulos, después sus colegas. Mis colegas, exactamente, que prácticamente tenemos todavía una muy buena comunicación con toda mi generación. 63, 68, entró a la escuela náutica en 1963. Así fue como conoció Ensenada. Como estudiante durante la escuela náutica realizábamos prácticas. Yo creo que la primera vez que estuve en Ensenada debió haber sido en 1965. Vinimos en un barco de la Armada. Ensenada pequeñita entonces. Pero muy bonito, desde el principio a mí me pareció un lugar muy agradable. La Baja California me parecía mágica, literalmente.
pues no había carretera, la construyó Echeverría hasta Sí, los 70. Desde los 70. Entonces, en aquel entonces no había la única manera de ir bueno, había el camino el famoso camino que había desde la época de las misiones, pero o antes a lo mejor, pero no se podía transitar. Eran brechas. A mí me tocó llevar ganado de Mazatlán a Los Cabos y descargar el ganado amarrado de los cuernos, agarrado de un árbol con una sorqueta, con un aparejo, jalar al ganado hasta las playas. Y descargamos cilindros de gas, Los Cabos no existía. No. Los Cabos existía la enlatadora y era un estero, lo que ahora es el centro de la ciudad. Sí, San Lucas y... Cabo San Lucas era un estero. Sí. El centro de la ciudad literalmente no existía. Había una pequeña pista aérea de tierra y lo demás, eran caminos de terracería para ir a cualquier parte. Sí, señor. Pero era extraordinario aquello. La gente con la que uno platicaba era muy interesante. Y bueno, me pareció maravilloso eso, y crecer y aprender después en el programa Penny de FAO sobre todos esa ciencia que se puede utilizar para entender más a la biología y a la geología y a la oceanografía física y química del mar de Cortés o del Golfo de California, o Mar Bermejo, o el Mar Bermejo. Todo eso es Había una estación de radio que decía a las orillas del Mar Bermejo. La XCT. Así es. No me acuerdo. El señor King, el Francisco King. Bueno, regresando un poquitito a sus estudios académicos, cuando se gradúan de egresado pues de la Escuela Náutica, ¿en qué grado le otorgaban? Se gradúa uno de la Escuela Náutica como pilotín, ingeniero, como aspirante. Eres ingeniero geógrafo, te dan el título de ingeniero geógrafo, pero eres, digamos, una especie de aspirante a oficial. Y entonces tienes que realizar 300 singladuras. Una singladura es el equivalente a un día de navegación, 300 días de navegación documentados. Regresas a la escuela, presentas un examen. Una vez que apruebas el examen, se te entrega tu certificado, tu título como capitán de marina o oficial de barcos, dependiendo de los tonelajes. Y desde ahí puedes ascender hasta capitán de altura. Que es cualquier tipo de tonelaje en cualquier mar del mundo. Equivale a general de división, eso, ¿no? Almirante. Bueno, sí. Que cada quien. Si hubiera alguna analogía entre las dos, claro, entre las partes, pero hice mis singladuras, mis prácticas, regresé, presenté mis exámenes y en aquel entonces, al graduarme, el año que nos graduamos, la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo nos invitó a un viaje de prácticas a Europa. ¡Hombre! Entonces, mandaron a cuatro o cinco alumnos de la escuela, creo que éramos 2 o 3 de cubierta y 2 de máquinas, a ese viaje. Entonces me gradué algo así como 4 o 5 meses antes que mi generación. A mí no me tocó estar en la graduación hasta ahora, los 50 años. Regresamos, hicimos una ceremonia de graduación otra vez. Me imagino. Así que egresé, me adelanté, hicimos un viaje a Europa en un cañonero antiguo de México que se había construido en España durante la Guerra Civil y todavía estaba funcionando en aquel entonces en México. Oiga, qué bien. Hicimos ese viaje. Capi, háblenos de eso enseguida que regresemos porque se termina el segmento. Volvemos enseguida. Estamos con el capitán Ricardo Thompson Ramírez. Así es. Regresamos inmediatamente. Ochentos Pizza, un lugar de ensueño en San Antonio de las Minas. Ahí alimenta su espíritu y deleita su paladar. Pizzas exclusivas de diseño original, deliciosas pastas al dente y señoriales ensaladas. Brindamos con lo más selecto de nuestros vinos regionales.
Todo ante el majestuoso panorama del Valle de Guadalupe, envueltos en la magia contagiosa de su ambiente musical. Esto es 800 Pizzas, que le brinda lo mejor de la vida en San Antonio de las Minas. Bueno, seguimos con la descripción de las actividades de un sobresaliente mazatleco, vamos a llamarle así, porque desde pequeño estuvo relacionado con actividades relativas al mar y siempre toda su vida la consagró a ello, como han ustedes escuchado. Pero nos quedamos en que se fueron a Europa en un barco construido en España, pero que era de México, ¿no? Sí, de la Armada de México. A mi regreso empecé a trabajar en la industria, en el mar, en los barcos. Después me interesó el tema de la pesca. Me fui a estudiar a Japón diseño de equipos pesqueros. Estuve becado por JICA, Japan International Cooperation Agency, en Japón. Aprendí diseño de equipos de pesca de diferentes tipos. Regresé, me incorporé al Instituto Nacional de la Pesca y me interesó el tema de la administración. Hice una maestría en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en la División de Estudios Superiores, una maestría en Administración Pública. Soy maestro de Administración Pública por el Instituto Tecnológico Monterrey. Y posteriormente, involucrándome en todas estas actividades, me interesó también la economía. Hice una maestría en Ciencias Económicas en la London School of Economics. Londres. En Londres, LSE. Es una universidad que en esta especialidad se rankea a muy alto nivel en el mundo. Me tocó hacer esta maestría en economía aplicada a recursos marinos, bióticos y abióticos, recursos vivos y no vivos. Fue extremadamente interesante. A mi regreso empecé a involucrarme en temas pesqueros y estos me llevaron a crear mis primeras empresas aquí en Ensenada, precisamente. Pero en ese tiempo usted no tenía la idea de venir a Ensenada, ¿no? Siempre me gustó Baja California, siempre me gustó Ensenada, y cuando se abrió la oportunidad, el Sausal estaba abandonado, había 20 y tantos barcos de pesca habían sido entregados en dación en pago por las cooperativas. Del puerto del Sausal no se usaba, se pensaba que no servía, que tenía una capa de piedra. La Zapata traía 300,000 toneladas por año de anchoveta desde el puerto de Ensenada a la planta de la Zapata aquí en el Sausal. Y bueno, yo llego, veo esto, veo el puerto, veo la flota, veo los barcos, veo el recurso y me involucré en ese proyecto y me quedé realmente desde entonces. Estoy participando en el Sausal. Había nadie aquí. Sí, estaba en manos de Fondeport, existía Fondeport, pero por el puerto literalmente no había ni pangas, o a lo mejor había una que otra panga aquí. Sí. El muelle 3, que es donde nosotros operamos actualmente, cuando bajaba la marea se veía el fondo del mar. Y aquí iniciamos, me acuerdo que en aquel entonces los comentarios eran, oye, si Ensenada no se aprovecha más que al 40%, ¿para qué te involucras en un proyecto, en un puerto que ni siquiera está operando? Pero desde el principio yo vi que el Sausal tenía mucho potencial. Así es. Realmente me
la idea de desarrollarlo, de participar en esto me entusiasmó mucho. Y no me arrepiento, creo que fue una experiencia, ha sido una experiencia y sigue siendo, don Luis, una experiencia extraordinaria. Ha participado usted en buenos proyectos, logrados muchos de ellos con éxito, pero ¿cuál es su máximo anhelo, mi capi? Todavía está usted siempre subiendo. Yo sé que tiene aspiraciones mayores. No, mira, en realidad, yo tengo 5 hijos, tengo 7 nietos, todos viven aquí en Baja California. Tengo una extraordinaria relación con mis hijos y con mis nietos. ¿Se casó aquí en Ensenada? Me casé en Ensenada, sí. Me divorcié y me casé. Total, mis hijos y mis nietos tenemos una excelente relación. Qué bueno. Todos, repito, viven aquí en Baja California y me siento muy realizado. Aspiro a seguir trabajando y a desarrollando el puerto. Hemos contribuido a cosas concretas muy importantes. Mire, don Luis, cuando operaba aquí Cemex, nos obligaba a comprar un cemento caro y contaminaba de una manera terrible. Yo estoy seguro que se acuerda usted cómo amanecían los carros llenos de cemento. Y decían, y no me pidan que deje de contaminar, porque entonces me voy. Nuestro planteamiento fue, lo que tenemos que traer es alguien que compita con Cemex para que mejoren las cosas. Fue un proceso difícil, trajimos a Pasco, nos tocó traer desde Manzanillo aquí más de 4 millones de toneladas de cemento, que ahorita representan 40 millones de toneladas de concreto, que están distribuidas en la infraestructura de Baja California, pero la competencia de Pasco creó, los monopolios privados y públicos son malos, porque le transfieren al público sus incompetencias. En este caso, la competencia mejoró las cosas para los consumidores, mejoró las cosas para las empresas, porque se mejoraron las empresas, y me siento muy orgulloso de haber contribuido a que, por ejemplo, este insumo llegara a Baja California a mejor costo. Y ahora queremos hacer lo mismo, pero con los combustibles, porque estamos entrando en una época muy importante. ¡Qué bien! No queremos que suceda lo que sucedió con el cemento. Vaya, pues felicidades por ello, mi querido Capi. No cabe duda que usted es un hombre de inquietas proporciones, no cabe duda. Y qué bueno que sea así. Y lo que más nos agrada es que usted se quedó en Ensenada. Es uno de los valores que Ensenada tiene actualmente, como lo han escuchado ustedes, hecho a pulso, con mucha fibra y mucho entusiasmo, y eso se lo agradecemos infinitamente. Un mensaje para la juventud. No hay que tener miedo a ser diferente. Hay que intentarlo todo, y si algo falla, volverlo a intentar. Magnífico. Mi queridísimo capitán, crece mi admiración hacia usted. Y desde luego, con esto que hemos aportado a que la gente lo conozca, estoy seguro de que habrá de conquistar más y más amigos. Muchísimas gracias, y verdaderamente a nombre de nuestro equipo lo felicitamos. Gracias a usted, don Luis, muy amable. Y por aquí le estaremos molestando porque nos faltó mucho todavía por saber. Lástima que el tiempo es nuestro enemigo en este caso, pero de cualquier forma, cuando haya oportunidad que usted nos la conceda, estaremos de nuevo aquí o donde usted quiera. Eso sí, nosotros vamos a donde usted indique. Muchas gracias, don Luis. Aprovecho para invitarlo a usted y a su programa. En breve, próximamente vamos a inaugurar la Plaza del Marino Pescador. Sí, ya sé, ya tenemos. Vamos a inaugurarla. Y yo quiero hacerle llegar la información que tenemos, la idea, el concepto que se está desarrollando ahí. Lo estamos impulsando un grupo de personas aquí en Ensenada que nos sumamos, pero desde luego a ese grupo se ha sumado mucha gente de la comunidad, la API de una manera destacada. Héctor Bautista ha sido instrumental y fundamental en que hayamos logrado lo que hemos logrado. Estamos ya a semanas de inaugurarlo. Pues estamos a y fue un proyecto fue un proyecto porque ahorita es una obra y ahí va a ir mucha gente, va a ver. Pues felicidades por ello. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Hasta pronto, amigos. Felicidades.